Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Ruta Laboral, este evento que estamos armando y presentando con mucho esfuerzo desde todo el grupo NA, ¿sí? Queremos darles la bienvenida, queremos agradecerles por tomarse el tiempo de estar, de escucharnos y de ser parte también de este evento que hoy nos convoca. Eh, la verdad que es un placer para mí estar reunidos con nuestros colaboradores, nuestros amigos de Globant una vez más para esta charla que es cómo reinventarte para ser fit en la era digital. Eh, ¿Conocen el grupo de NEA? ¿Conocen algo de Globant? Puede ser que más, puede ser que menos. Globant es una compañía argentina que nace allá por principios de la época del 2000. Eh, y con el foco de trabajar en la digitalización, en la tecnología. Eh, Hoy me acompaña Ignacio, que es director de Capital, y me acompaña también Adriana, que es Cultural Hacking Manager de Global. Los dejo que se presenten también, les voy a dar la palabra para que puedan ir compartiéndonos todo lo que estuvimos preparando para ustedes, así que sin mucho más preámbulo, les doy la palabra y bienvenidos chicos. Gracias. Bueno, gracias, Fede. Gracias. Muchas gracias. ¿Querés presentarte, Adri, y después yo? Sí, claro. Soy Adriana Esclar, estoy a cargo de justamente la práctica de Cultural Hacking, que es acompañar a nuestros clientes en la transformación cultural. Y bueno, para contarles un poco más de mí, hace 8 años que estoy en Globant, trabajando justamente en la transformación de cara hacia adentro de Globant, ¿no? En todo lo que tiene que ver con temas de soft skill, cómo pensar en crecer y escalar una organización desde los aspectos que tienen que ver con los empleados, con nuestro talento. Así que bueno, súper contenta de estar acá y de compartir con ustedes un poco de lo que hemos aprendido en el camino. Gracias, Adri. Entonces, Mi nombre es Ignacio Nach Marcellán. Mucho gusto, un placer de estar con ustedes. La verdad que cuando Fede me habló y Adri también de invitarnos, eh, realmente fue enseguida lo aceptamos y fue un placer porque el título ya habla también de mucho lo que al menos yo estoy haciendo en este momento, que es la transformación de lo analógico a lo digital. Eh, y yo creo que en todo caso ahora pasaría a comentarles después, cuando vos digas, Fede, un poco cómo fue mi carrera y a partir de los aprendizajes tomados en la carrera de un continuo aprendizaje, ¿no? Yo creo que la vida profesional es un continuo aprendizaje. Entonces, Fede, de vuelta a vos. Por supuesto. ¿Querés Sin más, que lo siga? creo que está muy bueno que lo puedas compartir y ese reinventándonos de cómo cada uno se va inventando a sí mismo. Me parece que es un muy buen ejemplo para el público que nos acompaña. Buenísimo. Yo estuve durante 25 años en Spencer Stuart y si quieren les comento brevemente, porque tampoco quiero hablar mucho de mí, sino también de los aprendizajes, al menos que yo tuve. Yo sé ingeniería, fundé una agrupación en el Centro de Estudiantes, una agrupación política independiente, y a partir de ahí me metí mucho en política en un momento donde la política estaba casi vedada en Argentina en los 80, eh, y porque vi la oportunidad de poder hacer algo por mi país, ¿no? Siempre y después fui sacando conclusiones que después me gustaría compartirlas con ustedes. Y ahí me fui, a partir de esa experiencia, me fui a estudiar un máster en Administración Pública a Harvard. Y en el 89, plena época de hiperinflación, era como que entrar en política era muy difícil y entré en lo privado. Entonces, entré durante los 90, fue en JP Morgan y después en todo lo que es Venture Capital con el grupo Quilmes. Entonces, si yo veo ya de ingeniería pasar a la política y de la política pasar al sector privado trabajando en Wall Street o trabajando en private equity con el grupo Bember en los 90, es como que yo voy viendo que de qué manera yo pude ir viendo los momentos que se estaban dando, no solo personales y qué era lo que me gustaba, sino también del contexto, ¿no? Yo siempre digo que a la gente que yo después, una vez que
que la gente de Spencer Stuart me llamó para abrir la oficina de Argentina. Y después en las entrevistas, yo siempre digo que, y cuando entrevisto, que puedan resumir en 4 o 5 frases todo el pasado de ellos, porque uno va actuando durante la carrera profesional en función de no tanto la razón la aplica después una vez que sucedieron los hechos, pero no, uno va con ese gut feeling que finalmente utilizamos las neuronas de nuestro corazón y de nuestro estómago, que muchas veces no le damos importancia, no ponemos esos sentimientos o esas percepciones en palabras, pero que son muy fuertes y expresan particularmente lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, durante 25 años estuve en Spencer Stuart, manejé Spencer Stuart a nivel regional durante 10 años. Y en este último año, a partir del año pasado, me di cuenta que la realidad iba en otra dirección, ¿no? O sea, por ahí, y que todavía no era tarde. Nunca es tarde para hacer un cambio. Y entonces yo lo conocí a Martín Migoya, nos juntamos y él me preguntó si estaba interesado en hacer una experiencia y de reinventarme de lo analógico a lo digital. Y después le voy a dar la palabra a Adri para que un poco también dé un poco la teoría de ese salto de lo analógico a lo digital. Pero es un salto donde los primeros que me promocionaron en ese cambio y que quisieron que yo lo hagan fueron mis hijos. Y es un cambio donde uno desafía todas las seguridades que uno tiene, ¿no? O sea, uno viene desarrollándose y armándose con todas esas seguridades y la pregunta es cómo uno puede desafiar esas seguridades, cómo uno puede soltar, porque finalmente se trata de soltar todas esas seguridades. Y entonces, a ver, yo hoy, viéndolo en perspectiva, empiezo a razonar cosas y a tomar conclusiones de por qué mi camino fue creciendo a lo largo de mi carrera profesional. Y claramente, al darle importancia, primero es qué significa la satisfacción en un trabajo de uno, ¿no? ¿Qué fue lo que en cada momento de mi historia profesional me fue dando satisfacción? Y yo diría, y llegué a la conclusión que la satisfacción está dada por 3 motivaciones. Uno, lo que es la motivación del dinero, la motivación de las cosas materiales, cursos, en su momento eran viajes, el bono, las acciones, diferentes cosas materiales. Segundo es algo que yo creo que no se nace, pero que uno lo va sintiendo, que es la pasión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a uno le apasiona? Yo me acuerdo de haber entrevistado a una persona muy encumbrada en diseño de autos en el mundo, número 1 de diseño de autos, un cordobés, y le decía, ¿por qué estás en ese lugar? ¿Cómo llegaste a ese lugar con tanto empuje, con tanto ahínco, con tantas ganas? Y me dice, porque es mi pasión. ¿Y de dónde viene tu pasión? Y lo que pasa, mi padre me llevaba al taller mecánico, tenía un taller mecánico en Villa María, al taller mecánico y armaba y desarmaba autos delante mío y yo después también me metía a hacerlo con él. Entonces, esa seguridad de poder hacer cosas que a uno le recuerdan cosas cálidas, cosas de cercanía, en un momento donde los padres son todo, es parte de la pasión. Y después la tercera motivación que yo me doy cuenta que le di mucha importancia es trascender a uno, que lo que uno hace pueda estar ayudando a otros. Yo, en política universitaria, estaba ayudando a una población universitaria a tratar de ir en una dirección de que los beneficie a ellos en cuanto a fotocopias, a diferentes cosas. En Spencer Stuart trataba una persona que yo colocaba en su posición, era una familia que también colocaba y era una carrera profesional que yo mejoraba. Y ahora en lo digital, yo estoy a cargo del área de todo lo que es transformación cultural, pero desde un punto de vista de las herramientas. La transformación digital tiene 3 patas. Uno, lo que es la tecnología, otro, lo que es la disrupción del negocio, el business hack,
y otro lo que es la cultura. Y con Adri estamos liderando esa área que significa cómo poder ayudar a la gente a transitar ese paso de lo analógico al digital. Pero antes de pasar la pelota a Adri, yo diría que finalmente también dentro de ese razonamiento que hice una vez que pasaron todas estas cosas, no antes, sino que después uno puede razonarlas, identifiqué cuatro segmentos, 4 compartimientos de una matriz, donde claramente, por ejemplo, el tema Internet es un área donde hay alta demanda de ejecutivos y de personas con limitado número de oferentes, limitado número de gente. Entonces, este es un área, si hace un outplacement, es un área donde uno tiene que apoyar a la gente que busque lugar en esas áreas, ¿no? Cuando me metí en Spencer, era un área en pleno boom de las privatizaciones, altamente demandado y con muy poca gente que hiciese headhunting, ¿no? Otros lugares son los social media, los tech digital, los data analytics, los security officers, y así van a venir muchos donde hay limitada capacidad, número de personas con una demanda que va a venir altísima. Hay otras áreas, alta demanda, limitado número. Hay otra que es baja demanda, con alta cantidad de gente que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, esos en general son en industrias maduras, en industrias en consolidación, en industrias que hoy están siendo reemplazadas por herramientas digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a resquiliarnos para en esas áreas ponernos a la delantera de la gente que se demanda? O si no, empezar a pensar en cómo cambiar de un área, de una industria donde tiene baja capacidad de demanda. Después tenemos alta demanda y alta oferta de gente, los contadores, por ejemplo, alta demanda y alta oferta de gente, los abogados, hoy la gente de Executive Search, ¿no? en negocios de advertising. Entonces, si uno está en ese lugar de alta demanda y alto número de cantidad de gente, es cómo uno en eso se puede especializar. Yo me acuerdo que cuando se empezó a los 10, 15 años de estar en Spencer, la industria se empezó a madurar. Y entonces yo lo veía, y yo era generalista, entonces, ¿cómo me podía empezar a especializar para seguir un poco a la vanguardia de, aún siendo una industria de alta cantidad de gente que había, poder de alguna manera ponerme al frente de eso? Y me empecé a especializar y me especialicé en SEOs. Yo armé a través de mi historia profesional un network de SEOs en la región y en el mundo. Entonces, de alguna manera, era como yo fui el responsable de la búsqueda de SEOs en la región, ¿no? Una forma de diferenciarse. Y después tenemos la última, que es baja demanda y baja cantidad de gente. Eso es más para investigación, es más para científicos, políticas educativas, ¿no? Y está dado más por la pasión y la misión que le pone la gente a sus trabajos, más que la compensación. Entonces, de alguna manera es cómo podemos nosotros mantenernos en lugares de alta demanda y donde la cantidad de gente que se ofrece sea poca. Entonces, por un lado, uno se ofrece con los skills que viene desarrollando o con los re-skills que uno puede desarrollar nuevos y también con las competencias socioemocionales que después podemos hablar sobre lo que es la inteligencia organizacional, lo que es la inteligencia social, aparte de lo que es la racional y lo que es la emocional. En una palabra, es cómo nos podemos adaptar a las nuevas situaciones o cómo podemos, por otro lado, decir, bueno, no, esto no es para mí y ser más apocalípticos. Entonces, el dilema de hoy es ser apocalípticos o adaptados.
Muy bien, muy bien. Algo que no contó Nacho de sí mismo, además de su transformación personal, que es realmente para nosotros impresionante, porque es un salto de haber estado en un lugar durante tantos años que tenía una modalidad de trabajo y de repente saltó para el otro lado y dijo, bueno, voy a ir a Globant, ¿no? Que es una cultura completamente digital, es que también participa activamente en la transformación continua de muchas personas. Y él no dice de quiénes, pero puedo decirles que son personas que tienen altísimos cargos generalmente y que los ayuda a reinsertarse y a hacer fit justamente en este momento. Y cuando pensamos en esta charla, pensamos un poco en justamente qué necesitaría saber alguien que quiere reinventarse, ¿no? Y pensamos en esta complementariedad que nos convoca a todos, creo, a Fede, a Nacho, a mí, que es la transformación positiva de las personas. Cómo hacer que puedan transformarse, cómo poder hacer que tengan los conocimientos. Esto de cuando viene a entrevista y digo, no me fue bien, ¿qué pasó? Y no estoy seguro, bueno, ¿qué no sé que no sé? ¿No? ¿Qué es la parte que me falta? Entonces dijimos, ¿qué podemos contarles que creemos que no sepan? Bueno, creemos que tal vez hay cosas que tienen que ver con las culturas digitales y con estos datos que también tenemos de cómo nos reinventamos hoy que pueden ayudarles. Fede, no sé que si querías compartir algo en particular de esto. Me parece muy, muy valioso lo que cuenta Nacho, ¿no? Fue cambiando desde un modelo o desde un a otro, atravesando, si querés, escenarios de satisfacción o de motivación más interna o más externa, más extrínseca, que se pueden analizar de distintos lados, ¿no? Pero como uno, en definitiva, hace una evaluación de qué le pasa y requiere conocerse y tiene que ver qué pasa también en el mercado de más racional, ¿no? Entonces, cómo se conecta y se balancea lo que nos pasa adentro con el contexto y cómo hacemos para adaptarnos. Ahí el gran desafío, Adri. Tal cual. Y pensaba también, me recordó un poco de mi historia personal, cuento brevemente algo, que es que cuando yo trabajaba en Siemens, realmente me estaba yendo muy bien, inclusive estaba pronta, bueno, Fede me conoce de esa época, así que cualquier cosa que diga que es mentira, lo puede decir. Pero realmente me iba muy bien, era muy querida y quería mucho a todos ahí, estaba muy cómoda. Pero tenía 26 años y mi próximo paso era una gerencia, estaba muy cerca de eso, en una organización tradicional, era un gran paso, excelente, sabía que iba a tener estabilidad en un montón de aspectos, pero sentía que no había aprendido todo lo que quería aprender. Y de repente salté a una organización que en ese momento tenía 450.000 empleados, a Global que tenía 1.200, 2.000, y de un área que ya estaba madura a un área que no estaba ni armada, donde yo arranqué armando cuestiones básicas como una encuesta o un indicador, cosas que para los emprendedores son normales, ¿no? Al principio. Y pre-IPO, o sea, todavía Globant era la compañía que es hoy, que es impresionante y que tiene otro nivel digamos, de desarrollo. Y me acuerdo que la gente me decía por los pasillos de Siemens, vos estás loca que te vas a ir, estás loca, ¿cómo te vas a perder esta oportunidad? Y la verdad es que locura hubiese sido no hacer lo que me apasiona, no probar, no conocer cosas distintas. Y no todo fue fácil, pero lo que aprendí es que está bueno aprender y está bueno reinventarse, ¿no? Y transformarse. Y está bueno ayudar a otros a lograrlo, porque en esa transformación de ayudar a otros terminás aprendiendo un montón de cosas. Así que un poco lo que les queríamos contar, que es vamos a ir contándoles un modelito acerca de cómo es una cultura, digamos, una cultura digital, cuáles son las características que tienen y qué cosas es importante que tengan en cuenta a la hora de buscar trabajo en este nuevo contexto, donde creo que ya dejamos de hablar de alguna manera de lo digital al 100%, porque hoy muchas de las compañías ya incorporaron la digital como parte de su día a día, ¿no? Con muchos países en cuarentena, teniendo que estar en las casas, comunicándonos virtualmente. Así que vamos a ir hablando de cada uno de estos factores y vamos a ir complementando también con la experiencia de Nacho acerca de lo que es verdaderamente hacer fit en esta era. Así que si les parece, les cuento un poquito de ADN, ¿no? Del DNA. Una de las cosas fundamentales a tener en cuenta es que en el pasado una compañía nacía con determinadas formas de ver las cosas y generalmente durante años mantenía su tradición. Y de alguna manera poder transformar ese ADN
¿no? Era disruptivo, el ADN no se transforma. Un poco la manera en que nosotros lo vemos hoy es que las organizaciones sí se transforman, empiezan a pensar distinto, empiezan a pensar que lo que me convocaba antes tal vez ya no me convoca, que tal vez hay cosas que venían del pasado que ya no generan que las personas que quiero que se incorporen en la organización se incorporen. Probablemente hay otras que no quiero modificar porque hacen sentido. Entonces ahí surge, por ejemplo, las compañías, la ética. Es algo que ninguna compañía probablemente diga de ahora en más no queremos ser más éticos, pero sí puede suceder que digamos queremos que todo sea atención al mínimo detalle y tal vez empiecen a decir, bueno, tal vez ese no es el valor más importante. Entonces hay una transformación en la mirada de lo que realmente es importante dentro de las organizaciones. Y empiezan a aparecer otras competencias que se vuelven más relevantes y hasta que se resignifican. Y me surge el ejemplo de la colaboración. La colaboración en alguna época era llevarme bien con el de al lado, si me pedía algo, dárselo. Hoy las organizaciones se están transformando de trabajar por departamentos a empezar a trabajar por proyectos. Muchas ya te transformaron y otras están en vía y otras todavía no comenzaron. Pero la capacidad que tengamos de empezar a pensar que la colaboración es mucho más que llevarse bien con el otro es fundacional. Entonces, es clave entender que el ADN es fundacional a las organizaciones digitales y que también algo que surge mucho, en especial con las nuevas generaciones, es que el ADN no recorre únicamente lo que enuncio, sino cada cosa que hago, ¿no? Que ahí tiene que haber coherencia entre lo que estoy diciendo en mi ADN y lo que estoy ejecutando en mis procesos, en los sistemas que incorporo. Yo digo, doy mucha autonomía, pero después tengo un sistema que tiene 50 millones de validaciones hasta que lo logro. Entonces, ese chip y esa capacidad de ver que hay nuevas competencias que se insertan dentro de las organizaciones digitales es fundacional para que cuando nos acerquemos y vamos a hacer fit, estemos atentos a esas cuestiones. Y está demostrado que como la gente se siente, actúa. Entonces es muy importante entender cuáles son los comportamientos que estoy viendo en la organización para de alguna manera también entender cómo la gente se siente en esa organización. La historia, también las competencias, ¿no? ¿Qué cosas esa organización tiene? O sea, está demostrado que la conexión con propósito, si yo me siento conectado con el propósito, es probable que esté dispuesto hasta a resignar parte de mi salario, hay estadísticas que lo demuestran, con tal de unirme a propósitos en el que me siento convocado. Entonces, no es menor dos cosas. Primero, entender que hoy en día ya las culturas y los ADN, los valores, competencias se transforman en el tiempo, y lo otro es que ya no se requiere lo mismo que tal vez en otras épocas. Y vamos a hablar un poco acerca de qué se requiere, ¿no? Y esta es una de las cuestiones principales, está perfecto, que pasaron en el slide, always in beta. Empezamos a pensar que el error, en lugar de ser algo malo, se capitaliza, se transforma, se ve como algo positivo. Que abrazar el cambio, ¿no? Que tal vez no se trata de ser los mejores en lo que hacemos de manera continua y durante, ¿no? Esto de yo hice algo excelente durante un montón de años de manera perfecta y yo sigo en ese carril. La capacidad que tengamos de abrazar el cambio, de cambiar, de repensarnos, de no atarnos tanto a lo que hemos hecho, sino a lo que tenemos la capacidad de hacer, es fundacional. Por otro lado, las organizaciones empiezan a ver la importancia del feedback. Dejamos de hablar de los procesos de gestión de talento anuales para empezar a pensar cómo el feedback que se da de manera colectiva e individual nos nutre en el día a día y cómo podemos insertar experiencias de feedback continuo que ayuden a nuestros colaboradores a que eso ocurra todo el tiempo. En Globant tenemos, de hecho, una plataforma que se llama Start Me Up que lo utilizamos justamente para eso. Una plataforma que nos permite extender la cultura a todos los lugares donde estamos, pero a su vez garantizar que el feedback ocurra de manera continua. Por otro lado, la experimentación. Empezamos a pensar que ya no se trata de estar pensando en estos planes de largo plazo, sino empezar a experimentar. Experimentar no desde de experimentar como que diría algo informal, sino experimentar desde el lugar de decir, bueno, pruebo, veo, en un ambiente regulado, en algo que sea positivo. Y pensamos más, lo otro que conecta esto es pensar más en el potencial de la persona que en la performance. Hay circunstancias que hacen que las personas no puedan dar lo mejor de sí mismos. La cuarentena puede ser un buen motivo. Si alguno de ustedes es padre, probablemente
no pueden tener el mismo ritmo que antes si no tienen ayuda. Entran todo el tiempo los chicos, aparecen en cámaras, se van, hay que darles de comer y muchas otras circunstancias. Entonces, tal vez no sea el mejor momento de su performance, pero eso no quita que tengan potencial para poder hacer más cosas que las que están haciendo y poder brillar. Entonces, esto es muy importante y esto es algo que en esta nueva manera de trabajar, en estas nuevas culturas, se empieza a visualizar cada vez con más profundidad. Ya no es solamente, como decimos en recursos humanos, un nine box, ¿no? Un lugar donde te categorizamos. Es una manera de mirar de manera continua a las personas. Entonces, esto es muy importante también sobre ustedes mismos. No sesgarse a lo que han hecho, sino pensar en lo que son capaces de hacer, en cuál es ese potencial. Y pasando a la otra, tiene que ver con growth mindset. Hay algo muy interesante que sucede en Globant todos los años, que es que nosotros seteamos un statement acerca de hacia dónde queremos ir, pero lo que hacemos es pensar ese statement para dentro de 5 años y todos los años lo revisamos. Con lo cual, de alguna manera, estamos pensando en que todo lo que hagamos tenga el mayor espectro posible dentro de lo que estamos haciendo. Por otro lado, pensamos en esto de la regla que creo que dijo Jeff Bezos, espero no equivocarme del autor, que es posible tomar las decisiones con el 70% de la información. No hace falta tener toda la información para tomar decisiones. Eso nos enlentece y nos genera análisis, parálisis por análisis, ¿no? Es esto de poder pensar en grande, de ganar agilidad, dar autonomía a los equipos, permitirlos que se autorregulen, que entre ellos colaboren. Y esto va totalmente en contra de todo lo que tiene que ver con el control, ¿no? Con este líder que controla, que define. Las organizaciones se están transformando, las que no lo hicieron van hacia ese lugar, porque inclusive la influencia de las nuevas generaciones ya nos invita a estar todo el tiempo pensando de manera distinta, adaptarnos al cambio, crecer, ¿no? Abstraerse, pensar qué hay más allá. Eso es un skill fundacional con la capacidad de pensar más allá, pero de ejecutar acá. No sé, Nacho, si te gustaría compartir un poco acerca de tu visión sobre esto. Sí, y lo voy a hacer rápido para ahorrar tiempo y que podamos comentar todo. Pero básicamente, en función de lo que estás diciendo, yo quiero poner un poco en contexto, ¿no? O sea, ¿dónde estamos llegando hoy? Porque, como dije al principio, para hacer los cambios uno tiene que no solo verse interiormente. Para mí, así como en el pasado fue importante, no sé, en la prehistoria, el cazador, después la persona que cultivaba la tierra, después la revolución industrial, la máquina, después la información. Hoy yo creo, primero y principal, es la salud mental. Es la salud mental para poder saber y entender qué cambios uno tiene que hacer, poder hacerlos con resiliencia, que significa superando y aceptando la frustración, y también otra cosa que no es menor es con coraje. Estas dos cosas, resiliencia y coraje, todavía no se pudieron medir. Mucha gente se está devanando los sesos para ver cómo se puede medir, pero resiliencia y coraje es algo que siempre yo buscaba en los líderes actuales. Pero para poner en contexto un poco, yo diría que nosotros venimos en la era de nuestros padres, 70s, 80s, de una era de control, donde la autoridad era formal. Imagínense, piensen en sus padres o en sus abuelos, donde el management era, como decía Adri, era controlar a la gente, ¿no? El empleo era de por vida. Uno no cambiaba muchas veces, era 1 o 2 como máximo. La estructura organizacional jerárquica, burocrática, vertical por silos. La motivación externa y sin errores. Y la inteligencia que se premiaba era la racional. Y entonces los líderes que eran los líderes que lo representaban, eran los líderes que estaban allá arriba en un piso alto en la torre, eran líderes con fuerte personalidad. A partir de las fusiones y adquisiciones de empresa, a partir de que se empezó a haber más fondos para financiar la consolidación de empresas, empezó a fin de los 80 con la fusión de Navisco. Ahí de 2 empresas quedaron una,
Entonces, de 2 personas en una posición quedó una, empezó una ruptura del contrato entre la persona, el empleado y la empresa, y de la empresa en la persona. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a rotar más de compañías. Yo no me di cuenta, pero fue justo ese momento donde yo entré en Headhunting y yo veía que de 10 personas que yo llamaba, 9 venían y la última no venía porque estaba enferma, pero en general había mucho interés en, no tanto en ver cómo yo estaba impactando a la compañía y cómo la compañía de alguna manera tenía todo ese proyecto, sino es yo voy a comparar ese proyecto con que pueda haber afuera, ¿no? Entonces, la autoridad fue un modelo mucho más de confianza, donde la autoridad fue una autoridad moral. Empezamos a leer todo lo que era inteligencia emocional, ¿no? Con Covey, con diferentes autores. Se pasó más de controlar a las cosas y soltar a la gente, donde la estructura se hizo más horizontal de vertical, pero seguían los silos por funciones. Se empezó a introducir el método 360 de evaluación. Imagínense los 90 y hasta 6, 8 años de acá, y donde la inteligencia, ya se empezó a hablar de inteligencia emocional y inteligencia racional seguía estando importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está cambiando? Y acá para tomar un poco el B-Epic y el Growth Mindset y Always in Beta que acaba de decir Adri muy bien. Se los voy a decir con un ejemplo muy rápido, que es, ¿quién es el CEO? Y una pregunta, ¿quién es el CEO de Internet hoy? ¿Quién es el CEO de Wikipedia a pesar de que son sistemas que crecen cada vez más y con una calidad cada vez superior? Nadie. O sea, entonces, de alguna manera, si tomamos ese ejemplo, hoy los CEOs de una autoridad formal, una autoridad moral, hoy son facilitadores, facilitadores de equipos ágiles, de los que quieren instalarse como equipos ágiles, facilitadores en donde los skills en los equipos ágiles están por encima de las jerarquías, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo armar mi equipo ágil con estos skills, pero no tanto por la jerarquía? De los silos se empiezan a desarmar, porque los equipos ágiles funcionan across las diferentes funciones, y donde, para terminar, donde este modelo de control, de orden, de seguridad, de resultados, está dando espacio a un modelo de propósito, innovación, flexibilidad y sustentabilidad. El B-Epic no es menor lo que estamos hablando, porque no conté todavía cómo puedo hacer... Así que le voy a contar. Bueno, me estoy adelantando, me gusta tanto que me adelanté. Se apasiona, Sí, esa pasión de la que nos hablaban antes sí. Y nos lleva, espectacular. La verdad que sí. Si querés, Nacho, bueno, cuento un poco te doy paso. de esto que dice. Dale. Justamente ahí teníamos hacking de business organization, ¿no? Y esto que decías, Nacho, de cómo nos organizamos hoy, que empezamos a pensarlo de una manera distinta. La organización estaba pensada como áreas, posiciones, seniorities, pero entra en juego cosas distintas, como que los equipos trabajan en células. Entonces las posiciones y seniorities se empiezan a diluir y lo que empieza a importar es el rol que cumplís dentro de ese proyecto. Y un poco lo que Globan plantea también es que en lugar de que nosotros pensemos que toda la gente reporta al número 1 de la compañía, es como el número 1 de la compañía, le llamamos inverted pyramid, como el número 1 de la compañía, en realidad, y todas las áreas de soporte dan soporte a la organización, ¿no? Es cambiar un poco la mirada. Por otro lado, otra de las cosas que ocurren, y esto para mí es fundamental, tengo una persona muy cercana a mí que tiene un muy buen currículum dentro de un banco, y lo que yo veo es que muchas de las competencias que hay dentro de ese banco podrían capitalizarse en muchas posiciones distintas, pero estamos tan acostumbrados a segmentar a las personas y a las posiciones por posición, seniority, segmento de mercado, que perdemos de vista esto que yo mencionaba antes, que es que las personas somos una serie de skills y de
competencias que salen mucho más allá de nuestra posición actual. Entonces, si organizás cosas, si sos bueno en planificación, eso no significa que siempre estés en un área de project management. Tal vez puedes estar en otro tipo de áreas donde esas skills también son requeridas. Y eso es hackear la organización. Y el primero que pone el límite sobre la posición de seniority solemos ser nosotros mismos. Y yendo más a los aspectos que tienen que ver con Be Epic y Be Kind, que son mucho de lo que nos convoca generalmente con Nacho a hablar, Be Epic habla sobre la capacidad de conectar con la pasión. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo, que se llama El Elemento. El Elemento es un libro que habla justamente de cómo a veces había una chica que era muy inquieta en clases, le dijeron que iba a tener que ir a una escuela especial o algo así, y la madre lo terminó llevando al psicólogo, el psicólogo habló con ella, cuando le dice a la madre, vení, quiero hablar con vos, la chica se preocupa, salen de la sala, cuando miran por una rendija, se dan cuenta que la chica está bailando adentro, dice, esto es lo que sucede, ella está lista para poder estar bailando, tiene otro estilo de aprendizaje, otra manera de pensar. Bueno, esa conexión con esa pasión que hizo el psicólogo le cambió la vida, terminó haciendo obras, realmente la historia es espectacular, y fue conectar con la pasión. Realmente esto de la conexión, de propósito, pasión, de hacer lo que nos gusta, cambia completamente la perspectiva. Generar en las organizaciones un ambiente positivo, generar espacios para que las personas puedan llevar adelante sus pasiones, como por ejemplo, en Globan muchas veces lo que hacemos es que si alguien tiene algo que hace en su vida personal, pueda tal vez dar una charla dentro del ambiente de Globan, creando justamente el espacio para que se ocurra. Durante la pandemia hemos tenido clases de cocina o de compost, de diferentes cosas que tenían que ver con Globers que le apasionan eso y que querían poner a disposición esa pasión para llevarlo inclusive más allá de su posición actual. Y eso se trata Be Epic, conectar con la verdadera pasión, con lo que te hace bien. Y por último y no menos importante sobre estas características que le decíamos de las organizaciones, es el Be Kind. Be Kind para nosotros es cómo haces para relacionarte con tus compañeros, con el planeta, con los seres humanos en general, ¿no? Y cada vez más las organizaciones, me acuerdo hace años atrás, hacer acciones de sustentabilidad estaba bien visto, ¿no? Hoy las acciones de sustentabilidad no son una acción, son una filosofía de vida. Es una manera de vivir las cosas. Y es algo que trasciende las puertas de la organización. Hoy ya no podemos estar en una organización sin que los demás se enteren lo que estamos haciendo, porque las puertas son transparentes, porque existen maneras de saber si estás tratando bien a tus empleados, si estás haciendo las cosas correctamente, si estás permitiendo que fluya las cosas positivas que se quieren hacer. No se trata ya solo de un programa de voluntariado. Entonces, esto que hablábamos al principio del ADN, un poco lo retomo acá y digo que Be Kind es ese momento donde te sentás y pensás en el futuro, ¿no? Decís, me siento en el futuro, estoy sentado ahí en mi casa y digo, qué genial todo lo que hice. Y la verdad que estuvo bien porque... Y pensás en cómo lograste mejorar tu entorno, cómo lograste sentirte bien, cómo lograste hacer sentir bien a otros, ¿no? Be Kind es conectarse con la capacidad de transformarse de manera continua y hacerlo de una manera saludable y positiva para vos y para el mundo que te rodea. Y esto no es menor, las organizaciones y las personas principalmente, que somos las que llevamos las organizaciones, porque no existe tal cosa como la organización, existimos personas que llevamos adelante la organización, tenemos que sentarnos y justamente pensar hacia dónde quiero ir. Y cuando busco trabajo, tener en mente eso, quién o cuál es la organización que va a hacer fit conmigo, más allá de yo hacer fit en la era digital, digamos. ¿Qué hace fit con lo que yo quiero lograr? ¿Qué hace fit con mi pasión? ¿Qué me va a permitir estar aprendiendo todo el tiempo? Así que me convoca a decirles esto, que es algo que les propongo que nunca dejen de preguntarse, ¿no? El lugar donde quieren estar, pero también cómo quieren llegar ahí. No sé, Nacho, si quisieras compartir todo esto. Sí, un tema no menor y que yo he visto a lo largo de la carrera en Spencer, es no solo Be Kind con todo lo que nos rodea, sino Be Kind con nosotros mismos. Porque la confianza en uno mismo,
todo lo que uno pueda desarrollar de conocimiento interior, todo lo que uno pueda desarrollar de vivir el momento para darse cuenta lo que el momento le está transmitiendo, porque los momentos a diario nos transmiten, el tema es ser sensibles y estar abiertos a escuchar esos momentos. Entonces, el Be Kind es muy importante y principalmente empezarlo por nosotros. Yo siempre digo que para uno entenderse y darse cuenta, pues nosotros como ejecutivos, nosotros como hombre de empresa, tenemos desarrollados dos músculos muy fuertes, que son el músculo del hacer y el músculo del pensar. Esos dos músculos somos, pero no sé, los mejores. Ahora, si nosotros no desarrollamos otros tres músculos que tenemos, que en general los tenemos bastante flacos, el momento nos puede pasar y nos puede pasar por encima y hasta nosotros perder oportunidades por no darnos cuenta de lo que el momento nos quiere decir. Y el momento son una edad o una situación. Y esos otros tres músculos son el percibir, el sentir y todo aquello que percibo y siento que lo pueda decir. Nosotros tenemos esto está estudiado, entre 65.000 y 75.000 flashes por día. Cosas que percibimos de alguien, percibimos de la naturaleza, nos damos cuenta, sentimos. Y el tema es cómo nosotros de todos esos podemos empezar a ponerle alguna frase o algo que no le vamos a poner a todos, pero aquellos que de repente tener la sensibilidad como para poder darnos cuenta qué es lo importante para nosotros. Entonces, yo lo que incentivo es, yo siempre que tenía una entrevista, los 2 primeros minutos trataba de percibir y sentir mucho a la persona. Es ese flash que uno tiene de qué le representa a esa persona. Y el resto de la entrevista trataba de racionalizar lo que yo había sentido o percibido. Entonces, los incentivo a el Be Kind también para uno mismo a partir de las sensaciones, la percepción de lo que nos sucede. Buenísimo, buenísimo. No sé, Fede, por ahí se nos va el tiempo, pero podría hablar. No, está buenísimo y contanos. Estuve estudiando y en cada entrevista que hacía, yo creo que todo ejecutivo y toda persona en la empresa tiene determinados momentos en la carrera profesional. No es menor la edad de cada uno con la carrera profesional. Entonces nosotros tenemos momentos de transición en nuestra carrera profesional y momentos de consolidación. Y cada uno de esos momentos se da también con biologías nuestras o cosas que nos suceden, que por ahí como uno no las percibe de esa manera o no está al tanto de lo que es la carrera profesional de uno por ahí lo toma como que hoy en día no estoy bien o esto no me gusta. Pero claramente, para mí una de las lecciones más importantes en la carrera profesional no solo es qué es lo que uno sigue, sino el primer empleo. Y más en lugares como Argentina, donde el cambio de trabajo de una industria a otra o de recursos humanos a marketing es bastante inflexible. Entonces, ¿dónde uno entra? Y los primeros años, de los 22 a los 28 años, si uno lo piensa, uno lo sigue por lo que dicen que es bueno para uno, no por lo que uno realmente se da cuenta que es bueno. Entonces, eso y el trabajo es lo que nos tiene que potenciar para después, entrado en el primer momento de transición, que es 28 a 33, nos puede dar elementos para darnos cuenta qué es lo que nos gusta. Porque de los 33 a los 40 es el periodo de consolidación financiera y profesional de uno. Y bueno, y así puedo seguir con las otras edades, ¿no? Pero de alguna manera que tomen en consideración que hay periodos de transición y periodos de consolidación en la carrera en función de la edad. Sí, y creo que una cosa muy importante que venimos diciendo durante toda la charla y que arrancamos diciendo es, tanto las culturas como nosotros mismos, hacer visible lo invisible, ¿no? O sea, nuestro sentir, qué estamos buscando,
qué es lo que realmente nos convoca, nos apasiona, nos transforma, nos hace sentir bien. Creo que esto es un momento del mundo donde está a flor de piel qué queremos, qué nos gusta y qué somos buenos, más allá de qué ofrece el mercado, ¿no? Es como que las dos cosas se ponen en la balanza mucho más que en otros momentos. Y está bueno capitalizar eso y asegurarnos de que conocemos lo suficiente que hay. Internet es una fuente inagotable de información, así que hoy tenemos ese acceso que tal vez cuando muchos de nosotros iniciamos la carrera no existía. Y hoy tenés una apertura, no, yo me acuerdo que mandaba emails, no me olvido más, cuando quise pasar a trabajar en recursos humanos, mandé 150 emails a todas las consultoras que encontré, hasta que encontré mi trabajo, mi primer trabajo en Siemens en recursos humanos. Hoy realmente eso está a disposición y creo que es una manera distinta de pensar y de hacer lo que nos gusta y lo que hay. Si querés te puedo complementar a eso. Acá hablamos de qué sí. Y yo también hablaría de qué no. ¿Qué son las cosas que a mí, en mi carrera profesional, yo las tuve, con lo cual hago un mea culpa, y no me fue bien, me pegué contra la pared, eh, que me pasó, que es por ahí el criticar a otros, el quejarse de una situación, el compararse y por qué a él y no a mí, y por qué el rivalizar no es competir, competir es bueno, rivalizar es querer lo mal para el otro y el disputar. Entonces, criticar, quejarse, compararse, rivalizar y disputar son comportamientos, yo los podría poner como enfermos en la organización, ¿no? Como ven, son todos elementos que van a la educación de uno, de dónde viene, a cómo poder de alguna manera interiorizar estas cosas que en muchos casos significa un cambio de comportamiento. Y un cambio de comportamiento, y Adri lo puede decir mejor, es un cambio cultural. Entonces, en las empresas no solo se busca el cambio cultural de la organización, sino el cambio cultural de sus individuos. Si nosotros estamos hablando de un cambio, de una transformación digital, y estamos moviendo ese iceberg con toda esa gente que es la organización, con una visión y objetivos, pero a su vez la gente dentro de esa organización no cambia los hábitos, no cambia los comportamientos, claramente ese open the mindset, esa apertura de cabeza que decía Adri, queda en el recuerdo. Entonces, lo que sucede en esa organización es que es una organización con un nivel de estrés organizacional muy alto, porque quiere irse a lo digital, pero su gente, a pesar de que dice que quiere transformarse, no lo hace. Entonces, el rol que tenemos ahí en Globant es cómo podemos hacer ese cambio del mindset, cómo podemos hacerle ver a la gente no solo lo que estaba viendo siempre, y no es desaprender, es que aprendan a ver no solo una parte de la pantalla en el cine, sino que aprendan a ver cómo uno va a ver mejor la película es viendo toda la pantalla. Entonces, uno de los roles de Adri es, en los workshops, cómo poder hacer ver todo ese universo que se plantea nuevo, ¿no? De verlo de distintas maneras, esa transformación. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias chicos. Está abierto el panel para ir recibiendo preguntas y todos los que tengan dudas, consultas y quieran aprovechar a nuestros especialistas de Globant acá, vamos a ir tratando de responderlas. Yo quería ir uniendo algunos puntos y algunas notas tomando, ¿no? Esto de cómo el ADN se va transformando y cómo lo que digo y hago tiene una coherencia. Y ya empezamos a hablar un poco más de sentimientos. Estar siempre en beta nos invita a abrazar ese error que podemos llegar a cometer, matizarlo, sino que sea una experiencia de aprendizaje que nos mete de lleno en el growth mindset y en la toma de decisiones y en ese challenge que tenemos que asumir todos los días. Me encanta el hack de organizations, ¿sí? Esto que las organizaciones no son ya estancas, no
no son ya silos y empezamos a trabajar por células de una manera mucho más dinámica, íbamos compartiendo con los chicos. Y después el BEPIC y el Be Kind, que definitivamente nos invitan a ver qué cosas nos apasionan, nos invitan a hacer Be Kind con los otros, sobre todo con uno mismo, ¿sí? Y sobre todo con un contexto como el que hoy estamos viviendo, en un contexto de pandemia. Nosotros trabajamos mucho con CEO Meetings y nos reunimos con muchos directores de organizaciones que nos dijeron la primera preocupación que tuvimos cuando estalló esto fue cuidar a nuestra gente. Nuestra gente estaba con los chicos en la casa, estaba con problemas logísticos, de organización, de coordinación de un montón de cosas y además tratando de entregarle resultados a la empresa. Pasados ya 6 meses, 7 meses de confinamiento en Argentina, las conversaciones que tenemos hoy con quienes están buscando un cambio es: quiero cambiar, la empresa no me cuidó, o me quedo acá porque la empresa durante todo este tiempo jugó por mí y puso el cuerpo. Y se nota muchísimo en las organizaciones que pudieron hacer frente a esta crisis que estamos viviendo hoy de una manera solidaria y pensando en el otro, o buscando nada más los resultados, ¿no? Creo que eso va redondeando un poco lo que hablábamos. Mencioné lo que decía Nacho, ¿no? La ciencia y el coraje como dos cuestiones súper importantes tener en cuenta, y cuando uno mira el cómo reinventarse para hacer fit en el área digital, se imagina a todo el mundo corriendo a organizaciones para aprender a codear, a hablar el idioma digital, y tiene que ver con un cambio que tiene que hacer uno mucho más interno. Entonces, el otro día estaba en un curso, el que nos decía, quien lo dictaba, era: estén donde estén, estén donde estén. Esto de hacerse presente en el momento en el cual estén, para poder conectar con ese sentir, para poder identificar cuáles son esos flashes que decía Nacho que van apareciendo, y para poder comunicarlos, transmitirlos y ponerlos en palabras, que ese sentir se transforme en un decir, ¿no? Creo que se resume con algunas de las charlas que veníamos hablando durante estos días en Ruta, en este evento de que salía ayer en la charla de diversidad, de ser auténticos, y de poder hacer un viaje hacia adentro de uno mismo para poder encontrar el espejo en la realidad, ¿no? Y obviamente hacer ese trabajo de adaptación. No sé si fueron llegando algunas preguntas, comparten ahí las chicos, no sé si querés leer, Adri, o leo yo, como quieran. Sí. Dice, ¿podríamos desafiar esos periodos de consolidación profesional? ¿Tienen que ser necesario seguir esos rangos? La pregunta que nos hace Jerwin. Sí, definitivamente se pueden desafiar, claro. Yo creo que la manera, es como todo, la manera de poder cambiarlo, primero es ser consciente de que existen, de que están, ¿no? Y a partir de cómo son, de que están, es darse cuenta que uno puede, sí, adelantarse eso y trabajar para, por ejemplo, si yo reniego de ese periodo de transición porque son momentos donde aún el empleado en la organización se siente mal, y no es en muchos casos por la organización, es por lo que le sucede a la persona en ese periodo, que se cuestiona todo, y no significa que eso va directamente a la cultura de la organización donde está. Puede ser, pero también puede ser. Entonces, el hecho de, por un lado, replantearse la consolidación, pero hacerse las preguntas correctas y pasar, es como el adolescente, ¿no? ¿Podemos acelerar la adolescencia? Porque finalmente las transiciones son adolescencias, que se pasa de un momento, de una situación a otra, donde uno empieza a descubrir qué es lo que realmente quiere a partir de... En general nosotros pensamos con cabezas prestadas. Y lo que yo les digo es que empecemos a pensar no solo con la cabeza, sino también con el cuerpo, donde el cuerpo tiene mucho de nuestra historia, y el cuerpo también nos ayuda mucho a replantear las cosas, pero de un punto de vista ya propio, no tanto de lo que el medio, la familia, la cultura nos dice cómo tenemos que pensar. Siguen llegando preguntas. Acá Ricardo nos dice: ¿cómo lleva la transición con estrés organizacional? No sé quién sea. Y yo creo que Adri, dale. sí, yo creo que ahí
¿Qué tiempo lleva la transformación con estrés? Yo creo que depende, no tengo todo el detalle de qué transformación, ¿no? Y hacia dónde vamos. Pero yo creo que, no como dicen, que es opcional el estrés. O sea, un poco de estrés es normal, que exista una grieta cuando estás pasando de un lado para el otro y hasta es razonable que eso ocurra, ¿no? Porque duele crecer en todos los sentidos de la vida y las organizaciones le pasa lo mismo. Pero la manera en la que lo transitamos depende también de la organización y la capacidad de poder acompañarlos depende en muchos casos de los líderes que están en esa organización. Yo creo que a veces, obviamente los líderes representan la cultura, pero la representamos todos en general. Entonces creo que en la transformación el estrés, está el estrés bueno y el estrés malo, ¿no? Como el colesterol bueno y el colesterol malo que se complementan, lo veo de esa manera. Entonces digo, un poquitito de cada uno es bueno, a veces, pero normalmente el colesterol bueno es el que tiene que estar realmente presente y el colesterol malo debería estar muy bajo. Eso es lo que me sale responder sin tener exacto el contexto de qué transformación, ¿no? Porque está la cultural, la de negocio, la transformación digital integral, ¿cuántos años? Me salen un montón de preguntas. Adri, Muy pero bien, si muy te bien. puedo complementar, a lo que estás diciendo, lo que tratamos desde Globant es a mostrar quick wins. ¿Qué significa? En toda organización con estrés, lo que tratamos es de identificar por dónde viene el estrés y cuáles pueden ser quick wins que vayan también enganchados con el negocio, porque en la medida que uno pueda empezar a mostrar resultados, es como que la gente ya empieza a vivir y se sube sobre los buenos resultados, ¿no? Sí, la transformación sin ver hacia dónde vamos es lo más doloroso de todo y sin ver cuál es la participación que tenemos en esa transformación, ¿no? Y un poco lo que decías recién, Nat, que es que la gente se une a éxitos. Cuando una transformación va mostrando cosas visibles, claras, de manera continua, uno va sintiendo cierto alivio de que hay una razonabilidad detrás de esa transformación. Entonces eso va bajando el nivel de estrés. Pero también pienso que el estrés es una decisión. Hay personas que deciden estresarse frente a las situaciones, independientemente del estrés que produce la situación o no. Y creo que eso es algo importante de trabajar y de conversar, de volverlo visible, de asegurar que la Y por eso organización los sepa que son fundadores, necesarios. Adri, por eso los fundadores, Giver particularmente, hizo estas herramientas StarMeUp, que son sensores que ponemos en la organización como para ir sintiendo los latidos de cómo está su organización viviendo y sintiendo y cómo se está relacionando y cómo, porque ahí vi una otra pregunta, es cómo cambiar, es también cómo poder dar feedback 360 pero no a fin de año, sino feedback 360 constante, para que la persona y el grupo pueda ir dándose cuenta en dónde tiene que mejorar y cómo está siendo percibido por las personas que están alrededor de él. Bien, 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 muchas gracias. Creo que va quedando clarísimo todo lo que vamos respondiendo, así que seguimos con más preguntas. Acá Moisés nos dice, cuando se trabaja en grupos, ¿cómo hacemos para convivir con las personas? Suelen trabajar de forma colaborativa, a lo que Adri mencionaba, estando en todo momento de crear conflictos y quejarse con los jefes porque tienen favoritismo. Al final uno tiene que encargarse de su trabajo también. Bien, Dale, qué Adri. buena pregunta. ¿Quién no ha estado ahí, no? ¿Quién no ha estado en ese momento favoritismo, no, de por medio, en donde uno dice, estamos tardando más tiempo en discutir o en generar esta conversación, en realidad en dedicarnos a lo que tenemos que hacer? Y ahí tal vez me sale más una recomendación personal, ¿no? De persona a persona de quien me lo preguntó. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, está poder resolver el problema de raíz, que es entender qué es lo que motiva el que el otro genere esos conflictos. No qué es lo que hace, sino qué lo motiva. Y tratar de desactivar los motivos que lo llevan a eso. A veces la falta de colaboración tiene que ver con miedo del otro a lo que estamos haciendo, a veces tiene que ver con alguna percepción que tiene de algo que estoy haciendo que no está bien, no lo sabemos. Entonces, ¿qué motiva? No qué hizo, ¿no? Entonces, fue y habló. Bueno, esa es la consecuencia de algo que estaba detrás. Y lo segundo, que es una recomendación de nuevo personal, es trabajar en la capacidad de también sostener nuestra posición frente a las situaciones
sin sesgarnos tanto del conflicto ajeno, ¿no? Muchas veces la gente se enreda en estas situaciones de falta de colaboración y demás, y eso termina haciendo que se vuelva una bola de nieve. A veces cuando uno logra no enojarse, ¿no? Yo siempre le decía a mi equipo que el que se enoja pierde en una conversación, ¿no? Porque cuando te enojas perdés la capacidad de poder ver de manera lineal qué está sucediendo. Entonces, por ahí hacer un ejercicio de frenar, observar, sostener, a pesar de que lo que nos digan nos moleste más, tratar de entender y ver por dónde se desactiva eso que está pasando. Entonces, trabajar en los dos puntos, en cómo me cuido como persona, esto que decía Nacho hace un rato, de ser be kind conmigo, porque cuando me enriedo me duele a mí también. Y por otro lado, no entiendo qué está pasando del otro lado, no qué hizo, qué pasó, qué lo motivó. Y ir llevando las conversaciones que nos permitan llegar ahí. ¿Quiénes son las personas que pueden generar influencia positiva para transformarlo? Lo veo a Nacho con ganas de responder también. Sí. No. La próxima, que me pareció está súper interesante. Muy bien. Estamos mirando las preguntas, por eso nos distraemos un poquito, porque vemos llegar las preguntas y queremos contestarlas. Sí, muy interesante. Hugo dice, en mi caso, no pude lograr consolidarme en una empresa a los 40. ¿Cómo puedo reimpulsar mi carrera y consolidarme a los 44, 45? ¿Cómo lo ven? Yo diría, a ver, ¿cuál es la segunda etapa de transición? La primera es 28, 33. La segunda, como la veo, es 40, 45. ¿No? De alguna manera uno ahí empieza a darse cuenta que la carrera es finita. Uno a los 35, 36, si le pone una pared delante, la tira abajo. La parte de la consolidación, 33 paredes, consolidación en muchos casos profesional. Uno es donde consolidas todo lo que viene aprendiendo hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa después de los 45 y después de los 44, 45? Y a la respuesta de Hugo, a la pregunta de Hugo, es que los grandes cambios ahora vienen a partir de las pequeñas cosas. Uno ya se conoce, uno ya conoce el entorno, uno conoce cómo relacionarse y las debilidades y las fortalezas de uno. Entonces, a partir de ahí, los avances y los cambios tendrían que ser con menos dolor, con menos energía y más efectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede cambiar? Es a partir del conocimiento que uno tiene a esa edad, es ya empezar a armar un mapa de cuáles son los aspectos, un mapa de conocimiento propio, un mapa y muchas veces lo que falta ahí después de varios tropiezos hasta esa edad puede ser, es un mapa de autoconfianza, es un mapa de cómo puedo sanar todas estas cosas que me pasaron y cómo puedo fortalecer las fortalezas. En general nosotros solo vemos cómo arreglar nuestras debilidades, nunca cómo fortalecer nuestras fortalezas. Y por ahí también concentrarnos en eso. Hay un libro muy bueno que justamente habla de descubrir nuestras fortalezas y poder entender cómo poder potenciarlas, ¿no? Y en esas fortalezas siempre saber que tiene su sol y su sombra. Nuestras fortalezas a veces pueden ser nuestra mayor debilidad. Si somos muy simpáticos y siempre somos simpáticos y vamos a un velorio, podría ser una debilidad, a pesar de ser una fortaleza, si no sabemos cómo comportarnos frente a esa situación. Digo, el extremo del ridículo de esta competencia, pero de alguna manera es ser muy conscientes de ellas y saber en qué nos apoya y en qué situaciones también poder apoyarnos en otras personas, que creo que es como el segundo nivel, ¿no? Reconocernos a nosotros y reconocer con quién nos complementamos bien. Eso es una fuerza ilimitada para poder generar buenos éxitos y sentirnos acorde a lo que queríamos lograr. Muy bien, muy bien. Acá leo otra que está filtrada en el medio. Dice, ¿cuál sería la mejor sugerencia para aquel profesional que se acepta disruptivo, pero está en una cultura que aún se resiste a cambiarse? Disrupción, cultura, resistencia, creo que son términos que podemos empezar a escuchar mucho hoy en día, ¿no? Yo no te escuché muy bien, Fede. Yo Perdón, tampoco. se me cortó. Ah, mira. Se escucha Vamos medio... a repetirlo. Y dice, ¿Cuál sería la mejor? ¿cuál sería Acá la tengo frente a mis ojos. Dice, ¿cuál sería la mejor sugerencia para aquel profesional que se acepta como disruptivo, pero está en el medio de una cultura que aún se resiste a cambiarse? Nato, no sé si querés contestar, si no yo puedo... A ver,
Primero es analizar qué significa disruptivo y por ahí, porque no está conforme con la cultura o sea, es aceptar si es realmente porque es disruptivo uno y porque la cultura no es disruptiva. Por ejemplo, hay empresas que están en un periodo de madurez enorme y claramente, y no tienen, o empresas familiares que no tienen ninguna intención de cambiar y uno quiere cambiar, eso claramente es un problema. Y yo lo que diría ahí es que uno trate por algún lado si puede tener algún tipo de cambio y si no, que piense en cambiar de empresa. O sea, yo lo que creo es que uno en la vida realmente no vivimos tanto y tiene que hacer lo que realmente quiere hacer, ¿no? Porque si uno está en un lugar que le va a llegar dolor de cabeza, mi recomendación es que analice el cambio. Y más, hoy en día se necesitan gente disruptiva, no es tan común encontrarlo. La gran pregunta en la disrupción es las características de personalidad emocionales, sociales y organizacionales, que son las tres más importantes hoy, cómo yo me relaciono con otros, cómo yo me relaciono dentro de la organización y cómo sé manejarme, y no es política, sino también es saber cómo son, en toda organización hay ámbitos de poder, de más o menos poder, y cómo me relaciono desde un punto de vista de la empatía. Entonces, si yo puedo manejar, o sea, uno de mis grandes desafíos al entrar en Globant es cómo yo puedo primero relacionarme y en todo caso después aprender lo que es la disrupción. Pero si yo no me relaciono, el éxito de una persona en toda organización, y hablo en familia, en fundaciones, en la parte privada, en la parte pública, el éxito de una persona está dado por cómo se relaciona, cómo se lleva. Uno puede aceptar que la persona no sepa tanto, pero se relacione bien, y no acepta que la persona no se relacione bien y que sepa mucho. Entonces yo diría que analice si es disruptor y de qué forma disrumpe. Si disrumpe desde un punto de vista con inteligencia emocional, organizacional y social y no puede todavía seguir adelante con esa disrupción, momento de cambiar. Muy bien, muy bien. No puedo ser más claro. Y lo asocio también con lo que fue saliendo, que eran dos palabras que me gustan mucho, que una es sabial, de las competencias, el pasado, todo lo que uno hizo es importante, pero si uno es disruptivo puede llevar eso y es mirar hacia adelante y cómo lo puede hacer. Y otro que he tratado a la respuesta es el feedback, ¿no? Uno puede mirarse a sí mismo, pero cuando también maneja un auto y tiene espejitos retrovisores, tiene puntos ciegos y hay cosas que no ve y hay cosas que probablemente uno no vea sobre sí mismo. Entonces, feedback y pedirlo seguido y pedirlo a mucha gente también nos va a hacer ver si somos realmente disruptivos o si hay alguna disconformidad con ese paraguas organizacional en el cual la reta puede terminar siendo me voy, cambio y en definitiva empezar a buscar otro empleo, ¿no? Pero creo que el pedir feedback y pedirlo seguido es una muy buena herramienta que también quiero agregar a esta charla, que me parece que puede sumarle a todos los que están bien. No sé, chicos, si hay alguna otra pregunta, si quieren agregar algo más para ir cerrando. La verdad que creo que hemos mapeado un montón de temas súper relevantes al contexto que estamos hoy día, temas que realmente nos atraviesan a nosotros, a cada una de las personas y a las organizaciones también, por lo cual los dejo con algún cierre, alguna reflexión, alguna idea que quieran compartir y nos empezamos a despedir. Yo lo que les diría es, todos somos y todos tenemos herramientas para salir adelante, para hacer y que nos vaya bien a pesar de las situaciones, en el lugar donde realmente nosotros transpiremos la pasión que queremos, ¿no? Seamos sensibles y perceptivos a la realidad que nos rodea. Son momentos dificilísimos, seamos pacientes también para saber que no todo se va a dar
rápidamente, algunas cosas sí, otras no, pero hoy en día, por lo visto y por lo que es la creación de empleo, se va a dar más lento, pero confiemos en nosotros mismos. O sea, confiemos en que si nosotros seguimos, le damos importancia a lo que es nuestra pasión, a lo que realmente nosotros queremos y con un sentido de ayuda, vamos a tener más altas chances de ganar. Y seamos también y tratemos de practicar la inteligencia social, organizacional y emocional, porque yo creo que eso es importantísimo. Coincido con todo lo que dijiste, Nacho. Yo quiero aprovechar para agradecerles por haberse tomado todo este tiempo para escucharnos. La verdad que les agradezco la confianza también de venir. A quienes nos conocen ya de antes y a quienes no nos conocían y se animaron a venir. Como dijiste antes, Fede, sean auténticos. Hay muchas cosas en las que son excelentes, hay otras en las que son muy buenos y en las que son buenos y quieren mejorar, lo pueden hacer. Tengan confianza en ustedes y realmente busquen lugares donde se sientan convocados. Únanse a propósitos, mucho más que a posiciones, seniorities y demás. Van a poder construir muchísimo más, así sea arrancando tal vez desde un lugar distinto del que se imaginaban. Así que nada, les deseo muchos éxitos a quienes estén pensando en cambiar, a quienes escucharon esto para aportar a cosas que van haciendo en el día a día. Espero que los convoque, que los inspire y que les den ganas de ir por más. Así que gracias. Nos vamos despidiendo, pero tienen nuestros nombres, nos van a poder encontrar por LinkedIn y la charla y la conexión siempre va a poder extenderse, así que bienvenidos a seguir hablando todas las veces que lo consideren necesario. Les mandamos un saludo desde Argentina a todos y muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y cuarto que estuvimos compartiendo. Muchas gracias.